Ya. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Pudieron ver? Pero bueno, esa imagen corresponde a un tipo... bueno, no sé si la reconozcan. Si se acuerdan de su clase que tuvieron de manejo integral de plagas, deben de reconocer un poquito ese tipo de imagen cuando estuvimos viendo los métodos agroecológicos de control de plagas. ¿Dónde está aquí? Ajá. Voy a compartir pantalla. Me dicen cuando lo puedan ver. Entonces recordemos que rápidamente esta parte, ¿no? Los métodos de control de plagas en la agroecología no buscan acabar por completo con los organismos que se pueden convertir en una plaga. Recordemos que todos los organismos tenemos el potencial de convertirse en una plaga bajo ciertas condiciones, pero no todos lo son siempre. Es decir, una cucaracha en medio de una cueva no es una plaga. Sin embargo, una cucaracha en un quirófano sí puede considerarse una plaga. Bueno, entre los métodos biológicos tenemos los biopreparados y podemos recordar este pequeño, ¿no? Donde se utilizan algunos químicos, ya sea pueden ser químicos derivados del hongo o el hongo como tal para invadir a estos organismos, ¿no? A los que nos están causando problemas, daño, y entonces así controlamos pues a la plaga. Claro, hay que tener cuidado, recordemos, con manejar organismos vivos, porque se nos pueden salir de las manos el control. Entonces, eso es peligroso. Pero bueno, a final de cuentas, pues sí, es lo que busca la agroecología o estos métodos agroecológicos es mantener cierto equilibrio en el ambiente. Las plagas generalmente aparecen porque hay un desequilibrio en el ambiente. Bien. Ok. Bien, entonces vimos a los basidiomicetos. No es cierto. Me parece que nos quedamos aquí en los ascomicetos, ¿no? Que tienen sus esporas se llaman ascosporas. Y los sacos en donde se mantienen estas esporas se les llaman ascos. Bueno, veíamos cuál era el ciclo de vida de un ascomiceto rápidamente. No traigo mouse, entonces es un poquito más difícil para mí maniobrar acá, pero bueno. Entonces tenemos... Recordemos que un ciclo es porque... Se le llama así porque los eventos se repiten y un evento va a llevar a otro y a otro y a otra hasta el momento de que se vuelvan a repetir en el mismo orden los eventos, ¿no? Entonces, un ciclo no tiene como tal un inicio, ni tampoco un fin, pero pues a veces es más fácil ponerle números o inicios para poder entenderlo mejor. Bueno, entonces tenemos micelios haploides con tipos de reproducción opuestos
e hifas sexuales cenocíticas. ¿Quién le puede recordar qué es una hifa cenocítica? O una célula son los que tienen filamentos. Decía que ¿quién me puede recordar qué es una célula cenocítica? Estaba diciendo Elisa que son quienes tienen filamentos, ¿o qué decía? Sí, decía que son los que tienen filamentos que no están divididos en células separadas. Okay. Así es. Y como lo dice un poquito más definido Dalia, es una célula multinucleada, así es, y continua que no está dividida en células separadas, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Veíamos que los hongos tienen sus hifas, ¿no? Sus tentáculos, sus raíces, no son raíces, pero bueno, a se les llama hifas, ¿no? Y bueno, estas van creciendo con cada célula que va saliendo, se van extendiendo. Y bueno, tenemos las divididas, y cuando se dividen por cierta pared, se les llama septadas, ¿no? Un septo es una sola división. Estas, pues bueno, tienen algunos pequeños orificios por los que pasa pues algunos organelos, etcétera, ¿no? Pero el núcleo no. Cuando tienen un solo núcleo se le llama monocariota, una célula monocariota porque tiene un núcleo. Cuando tiene dos se le llama dicariota, ya vimos que hay ciertos tipos de reproducción que hacen que sean dicariotes. Y cuando tienen más de dos núcleos, tienen muchos núcleos, se les llama cenocíticas. Y bueno, esto ocurre en varios casos, como por ejemplo de la reproducción. Tenemos las hifas sexuales cenocíticas. Las otras hifas, pues vemos que son monocariotas, pero justo la sexual va a ser cenocítica, ¿no? Y estas hifas tienen dos tipos de apareamiento, y se van a fusionar y van a intercambiar núcleos, y entonces al intercambiar núcleos aquí va a ocurrir la plasmogamia, es decir, el plasma de la célula se va a juntar. Y entonces estas hifas de esta plasmogamia van a empezar a salir hifas dicariotas con un núcleo de uno de los tipos y un núcleo del otro tipo. Recordemos que no se les llama a los hongos macho o hembra, sino positivo y negativo, porque es muy difícil, no se ha podido como tal concretar la diferencia entre uno y otro, ¿no? No tienen como características que asociamos a las células sexuales femeninas ni a las masculinas, ¿no? Como por ejemplo los óvulos suelen ser un poco más grandes, son quienes albergan la mayoría de los organelos, y los espermatozoides suelen ser un poco más pequeños. Casi siempre lo que queda son el núcleo, ¿no? Lo que va a recombinarse, y a veces tienen un flagelo o un poco más, ¿no? Entonces, en el caso de los hongos no se nota muy bien cuál es la diferencia, ¿no? No se ha distinguido bien si uno es macho o hembra, entonces se le dice positivo y negativo, ¿no? Bueno, una vez que estas se forman y empiezan a tener hifas dicariotas, estas van a formar un ascocarpo, que va a ser toda esta estructurita. Aquí está el micelio, de aquí vienen, ¿no? De aquí viene un hongo, aquí viene otro, y esta conexión está aquí. ¿Vemos? Y de aquí va a crecer todo este ascocarpo. Y entonces van a salir los ascos, o sea, los saquitos donde van a estar las esporas. Y aquí van a estar
N más N, no va a estar junto el núcleo. Si nos damos cuenta, aquí todavía no ha habido cariogamia. Sí, plasmogamia, la combinación del plasma, pero no la combinación del núcleo. Hasta la parte en donde hay una fusión de núcleos, que ya va a ser diploide. Una vez que ya están los ascos, aquí en el asco sí se hace la fusión, y en el mismo asco va a haber una división para meiosis y va a haber una segunda división para que se termine la meiosis. Y en estos mismos ascos va a haber, estos se van a dividir en dos, se van a replicar y se van a dividir en dos, habiéndose ya recombinado el ADN, y entonces vamos a tener 8 ascosporas, y entonces estas ascosporas van a salir nuevamente al exterior, al mundo, para poblar nuevos lugares. Y entonces una vez que luego llegan a un lugar para fijarse, empieza a crecer, ¿no? Ahora, cuando la reproducción es asexual, no va a haber recombinación genética. A los ascos, o bueno, los saquitos con esporas, no se les van a llamar ascos, sino se le van a llamar conidias. Y quienes van a producir estas van a ser los, bueno, perdón, no van a ser esporas, van a ser conidias. Y quienes van a producir estas conidias van a ser los conidióforos. Y entonces estos, digamos, no tienen recombinación genética, pero sí son capaces de crear un nuevo organismo a partir de estas células. ¿Qué ejemplo tenemos o qué podemos asociar con este tipo de reproducción? No va a ser la misma, pero que podemos decir, se parece a esta. Es, por ejemplo, cuando tenemos, bueno, en el caso de los pulgones, no se están reproduciendo sexualmente, de repente tienen solamente de manera sexual, es decir, van a sacar puras hijas, ¿no? Igualitas de ellas. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo podría ser con plantas. En el caso de las papas, tal vez, ¿no? Donde si crece demasiado la papa, bueno, y que salen ahí sí sus raíces, de repente se empiezan a hacer otros tubérculos, ¿no? Pues aquí se parece un poquito, ¿no? Obviamente estas papas van a estar conectadas a las raíces. En este caso, estos buscan otro lugar para colonizar, pero digamos son hijos directos, no sin una combinación genética de el hongo, y son capaces de generar un nuevo organismo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Va quedando más o menos claro? Sí, profe. Ok. Bien, entonces aquí estamos con los ascomicetos, ¿no? Si recordamos, los ascomicetos tienen levaduras, ¿no? Levaduras. Entre ellas hay 300 especies de levaduras, ¿no? Y estas, bueno, se van a reproducir principalmente por germinación, y en este proceso crece una pequeña protuberancia, yema, como vemos acá, y finalmente se separa la célula progenitora. Cada yema puede crecer hasta convertirse en una nueva célula de levadura, y bueno, estas también se pueden reproducir de manera sexual, con la formación de ascosporas, ¿no? Se hace todo el proceso que vemos aquí, y estas esporas permanecen encerradas durante un tiempo dentro de una pared celular original que corresponde a un asco. Y bueno, como veíamos al principio, esta es la forma de reproducción general, ¿no? De las levaduras,
que utilizamos para fermentar alcohol, para fermentar el pan, entre otras cosas, ¿no? Y también en las que se reproducen las colmenillas y las trufas. Y pues bueno, hace rato vimos en cuánto más o menos, o bueno, en la clase pasada vimos más o menos en cuánto está pues 1 kilo de trufa, ¿no? Que está bastante caro, ¿no? Vamos a recordarlo rápidamente. Trufa, hongos previos, ¿no? Un manjar pueden llegar a costar hasta 120,000 pesos. Obviamente es muy difícil de encontrar este tipo de trufas, de cultivarlas incluso, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea de la importancia económica que puede llevar a tener una trufa, ¿no? De hecho, los mejores para poder encontrarlos son los cerdos, tienen un mejor olfato que los perros y creo que pueden ser entrenados un poco más específicamente que los perros. Entonces, hay cerdos a los que se les usan algunos cuchitos para encontrar estas trufas que son bastante valoradas, ¿no? Bien. Y por último vamos a ir con los basidiomicetos, ¿no? Estos generalmente se van a reproducir sexualmente mediante las basidiosporas, ¿no? Si nos damos cuenta o si recordamos aquí, ahora la cosa es diferente. Los basidiomicetos se suelen reproducir mediante reproducción sexual y es raro que sea por reproducción asexual, aunque sí ocurre, no es muy común. Bien. Y estos basidiomicetos son los conocidos como hongos clava. Estos que pues conocemos en el bosquecito y vemos pegados a los árboles, que vemos en un jardín, que vemos cuando vamos caminando, el de los pitufos, de los que comemos generalmente, ¿no? Los champiñones. Estos son los basidiomicetos, ¿no? Bien, la mayoría de las 30,000 especies registradas de los basidiomicetos, del filo Basidiomycota, incluyen a los más grandes y más familiarizados, ¿no? Como les decía, las setas, los de repisa y los vejines. Bien, muchos basidiomicetos son descomponedores que obtienen nutrientes al descomponer la materia orgánica. No todos, pero muchos de ellos. Algunas especies pueden causar grandes pérdidas económicas debido a que producen resquebrajamiento de los edificios, pueden dañar las estructuras y algunos forman micorrizas, ¿no? Recordemos estas asociaciones que tienen con las plantas como tal. Solamente que estos no hacen micorrizas como... permítanme. A estas plagas. Ay, ¿dónde está? Aquí está. No forman micorrizas exactamente como estas, ¿no? Sino que, o bueno, sí, pero no son tan como invisibles, no se encuentran aquí como en la raíz, como estuvimos viendo en el caso de de los glomeromicetos,
¿no? No es tanto como ellos, sino que hacen una simbiosis más parecida a... ¿Dónde está? Más parecida a esta. Es más parecida a este tipo de micorrizas, donde ya tenemos al hongo, y pues tiene su propio cuerpo, y además de todos modos hace la simbiosis con las raíces de los árboles, ¿no? Vemos aquí como las hifas, que son más delgadas, más pequeñas y pueden llegar a otras profundidades para absorber los nutrientes, envuelven a las raíces del árbol, ¿no? Bien, bueno. Otros, como la roya del trigo y el carbón del maíz, el huitlacoche, infectan cultivos importantes y algunos basidiomycetos causan enfermedades humanas, ¿no? También tenemos la roya del café, ¿no? Sabemos que generó grandes pérdidas, ¿no? Que son perjudiciales. Y en el caso de el huitlacoche, en otros lugares sí se le ve como una plaga que, que hay que acabar, que genera grandes pérdidas, mientras que también en lugares en donde se come el huitlacoche se le ve como un manjar, ¿no? Entonces, bueno, es como les comentaba, ¿no? Una plaga, un organismo que se le considera plaga en un lugar, no siempre va a ser una plaga. Una especie no siempre va a ser una plaga. Va a tener el potencial de hacerlo, pero en términos de definición, de concepto, no siempre va a ser una plaga. Depende de pues la forma en que se le mire casi, ¿no? Y depende de si está afectando al ser humano o no. Recordemos que es los que ya tuvimos la de plagas y enfermedades, la plaga no existe en ecología, ¿no? Las especies se van a regular, a ver cómo, pero se van a regular, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de alimento, entre otras cosas. Pero un ser humano no puede esperar un año a que vuelva a crecer la comida y quedarse sin comer, ¿no? Entonces, las plagas existen en cuanto a que sí nos afectan a nosotros, los seres humanos. ¿Ok? Bien. Bien, en ocasiones, los hongos clava, los basidiomycetos, derivan su nombre de sus microscópicos basidios con forma de clava. Y estos, mientras, no, que yo sepa, no. Además se les suele preparar de forma que pues está cocido, básicamente, me parece que sí está cocido, y pues no pasa nada. El moho, como tal, el moho negro o los hongos blancos que vemos sobre la comida, esos sí pueden hacernos daño, no porque se nos vayan a infectar, bueno, el moho negro sí, pero el moho blanco más bien genera ciertas toxinas que pueden ser cancerígenas para nosotros. Y por ejemplo, los champiñones, que también son hongos, no nos hacen daño, ¿no? No tienen la capacidad para invadirnos porque no son parásitos de los seres humanos o de los animales. Es como, por ejemplo, pues bueno, como les decía, ¿no? De hongos hay muchísimos tipos y muchísimas formas, ¿no? Solemos encapsularlos en una sola, con cierto concepto, ¿no? Bueno, en pocos conceptos, pero es como hablar de los animales, ¿no?
Hay animales que no nos van a infectar, hay animales que sí nos pueden infectar, hay animales que depende del contexto de la situación nos van a infectar o no. Por ejemplo, y algo que, bueno, no funciona exactamente así, ¿verdad? Pero como las pulgas, ¿no? Las pulgas van a infectar, sí nos pueden picar y nos pueden, incluso transmitir alguna enfermedad, lo que sea, ¿no? Como la peste negra. Lo bueno es que ya está bastante controlada. Me parece que no está erradicada, o sí, no recuerdo bien. Pero, bueno, son capaces de transmitirnos enfermedades, pero generalmente las pulgas, a menos de que estén fuera de control y ya sean demasiadas, no le van a picar al ser humano, prefieren picar a los animales, como, bueno, a los animales domésticos como lo son los perros o los gatos, cuando conviven con humanos. Caso contrario a las chinches de cama, que prefieren picar al ser humano que a los perros o a los gatos. Bueno, lo mismo puede pasar con los hongos. Pueden tener a su huésped ideal. Si no encuentran otra cosa, pues ni modo, ¿no? Van a invadirnos a nosotros o algo que nosotros no queramos, pero si encuentran a su huésped ideal, ahí van a estar, ¿no? Es como cuando nosotros nos gusta mucho, no sé, el pozole y es nutritivo, etcétera, pero bueno, de vez en cuando tenemos que comernos, ¿qué será? Pues unas sabritas, que pues bueno, también nos pueden gustar mucho, pero puede que no nos gusten tanto y no nos hacen tanto bien, pero si no hay nada más que comer, pues ni modo, nos comemos las sabritas, ¿no? Bien, pero es una buena pregunta, Elisa. Ok. Bien, entonces, los basidios, es decir, son comparables en su función con los ascos de los ascomicetos, ¿no? Cada basidio es una célula hifal, una hifa, una célula de una hifa, alargada que experimenta meiosis para formar 4 basidiosporas. En este caso no son 8, son 4. Las basidiosporas crecen en el exterior de un basidio, mientras que las ascosporas lo hacen dentro de un asco. Ahorita vamos a ver en esta parte. Cada hongo individual produce millones de basidiosporas y cada basidiospora tiene el potencial de originar un nuevo micelio primario. Es decir, de generar un nuevo organismo. Las hifas de un micelio primario consisten en células monocariotas, es decir, de un solo núcleo. El micelio de los basidiomicetos, es decir, las raíces, el cuerpo de los basidiomicetos, como la Z. agarius brunensis, cultivada comúnmente, consiste en una masa de hifas blancas ramificadas con forma de hilo que viven principalmente bajo tierra. Sus septos, es decir, cada división, cada célula de las hifas en células, pero como en los ascomicetos, los septos están perforados, es decir, tiene un agujero entre cada célula y permite el flujo del citoplasma entre las células. A ver, no está aquí. Creí que se había puesto un ejemplo de ese hongo, pero vamos a buscarlo para ver a cuál se refería. Estos mismitos, ¿sale? Entonces, esta masita blanca son varias hifas entrelazadas. Y lo que estamos comiendo, pues son las hifas. Entonces, el micelio del basidiomiceto consiste en una masa de hifas blancas ramificadas que forman
con forma de hilo que viven principalmente bajo tierra y pues bueno, después van a hacer el resto del cuerpo. Y se van a ver básicamente así. Si los viéramos como en una pecera, de manera para poder observarlos, lo veríamos así. Ay. Básicamente así, ¿no? Y esta parte del cuerpo fructífero va a ser la forma en la que se van a reproducir. Recordemos que las esporas se van a encontrar entre estas laminillas. Bien. Entonces, ¿cómo es la reproducción, el ciclo de vida de un basidiomiceto típico? La reproducción asexual es menos común en basidiomicetos que en otros grupos, de modo que aquí el enfoque se va a quedar en la reproducción sexual. Y vamos a ver cómo se lleva acá. Entonces, recordemos, siguen siendo positivo y negativo para complementarse. Tenemos las basidioesporas que van a germinar y formar sus micelios primarios, es decir, va a estar volando la espora, va a llegar a un lugar en el que se pueda, que pueda empezar a crecer, a germinar, y se va a instalar, ¿no? Y entonces van a empezar a crecer sus micelios, ¿no? Sus hifas, van a empezar a crecer otra, y va a ser mitosis, y van a empezar a crecer, ¿no? Cada uno con su núcleo, su único núcleo, ¿no? Entonces, en algún momento, pues van a, por medio de las hormonas que van a estar viajando en el aire, que van a estar saliendo a partir de que el hongo sea maduro, se van a encontrar en algún momento con alguno que sea compatible para reproducirse. Y entonces la plasmogamia de micelios primarios ocurre con la fusión de dos hifas de diferentes tipos de apareamiento, ¿no? Van a estar creciendo y de repente van a decir, bueno, van a darse cuenta de que de algún lugar viene las hormonas del otro hongo y van a empezar a crecer en direcciones para encontrarse, ¿no? Entonces se van a encontrar y van a crear, ¿no?, una célula para tener combinación del plasma. Y entonces, una vez que hubo una combinación de plasma, se va a producir un micelio secundario de rápido crecimiento compuesto de hifas dicariotas, de dos núcleos. Y van a empezar a crecer. En el micelio secundario, periódicamente se forman basidiocarpos. Estos. Este es el micelio secundario. Digamos que los primarios vienen de por aquí, de por acá, se encontraron aquí y empezaron a crecer estas partes, ¿no? Y entonces va a salir el basidiocarpo hasta formar el cuerpo fructífero. A lo largo de las láminas de los basidiocarpos se van a formar basidios, es decir, a lo largo de estas láminas, de estas laminitas que vemos en los champiñones, va a haber los saquitos en donde, es decir, estos sacos, cada uno de estos ovalitos es uno de estos, que van a ser los basidios. En cada basidio va a ocurrir la cariogamia, es decir, que ahí sí se van a juntar los dos núcleos, va a haber una recombinación, van a crear un cigoto, y entonces, después de crearse este cigoto, se va a volver a dividir. Todo esto va a ocurrir en esta misma laminita, se van a juntar, se van a combinar y otra vez se van a volver a dividir, ¿no? Va a ocurrir la meiosis y se van a producir 4 núcleos haploides con la mitad de la carga genética que tendría un núcleo diploide y se van a convertir en basidiosporas, ¿no? La primera división hubo una combinación,
y después ocurrió la meiosis. Recordamos que la meiosis tiene dos divisiones. La primera, bueno, tiene en este 4 van a ser va a haber aquí la primera división y luego la segunda, ¿no? Pero como es meiosis, es la primera meiótica. Y después va a haber otra división donde aquí ya es 1N, aquí ya es 1N, y aquí también es 1N, 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 1N. Vamos a ponerlo de esta manera. 1N positivo, y aquí en negro 1N negativo. Aquí tenemos una célula 1N positivo, 1N negativo, y van a volver a tener una segunda división meiótica donde vamos a tener 1N positivo. El otro rojo también va a ser 1N positivo. Y luego va a haber 1N negativo y otro 1N negativo. Y entonces, una vez que ya tenemos estos 4 núcleos, se van a hacer las basidiosporas. Como que le van a salir protuberancias, deditos a nuestra laminita. Y estas van a salir aquí afuera de las laminitas, ¿no? Y entonces va a ocurrir que cuando ya estén lo suficientemente maduras, ya sea por el soplo del viento, llega el agua, pasa alguien y toca el hongo, ¿no? Entonces van a salir las esporas. Liberación de esporas. Vamos a ver si lo encontramos así. Ok. Es de los que pareció Marmelito, Marmelito. ¿Y lo pueden ver? Vemos cómo lo golpean y sale como un polvito, como un humito, ¿no? Esas son las miles de millones de esporas que salen al aire. Entonces, vamos a ponerlo un poco en cámara más lenta. Vamos a hacerlo más grande. Y aquí viene. ¿Sí? ¿Ven cómo sale bien rápido? Ajá. Vemos aquí cómo salen todas las esporas. ¿Lo llegaron a ver? Obviamente, bueno, este es un hongo que tiene dentro las esporas, pero en el caso de estos hongos, ¿no? Que como el de los pitufos, ya veo. Ok, miren, aquí se ve un poco más, ¿no?
este humito, este gas, no es gas, más bien son esporas, ¿no? Así como a veces podemos ver a contraluz el polvo, las partículas de polvo, pues aquí vemos las partículas de los hongos. Ocurre rapidísimo. Pero sí es posible verlos. Este es muy común, es muy fácil de ver, pero, por ejemplo, aquí, de este tipo de hongos, que parece como que tienen gorrito, aquí se ve cuando si se les toca salen todas las esporas. Bien. Y entonces regresamos a la siguiente etapa donde van a salir, se van a liberar las esporas hasta que llegan a un lugar al que puedan germinar. Bien. Muchos Basidium micetus van a producir anillos hada, es decir, tienen cierto tipo de formación que se les conoce como anillos de hada. Bueno, a veces se les conoce así en prados y bosques. Un anillo de hada puede parecer primero como un anillo verde oscuro rodeado de un círculo interior parduzco. Es decir, empezamos a ver como un anillo verde, no vemos el hongo, pero empezamos a ver un circulito en el medio del pasto, ¿no? Y después este tamaño va a ir más o menos va a variar entre los centímetros, algunos son de más de 15 metros de diámetro, no centímetros, sino metros de diámetro, pero bueno, eso depende. Y este consiste en césped bien nutrido. Recordemos que los hongos son heterótrofos, entonces sí necesitan nutrientes, materia orgánica. Y que necesita descomponerse o que se va a descomponer gracias a estos hongos. Y entonces, una vez que el césped muere y produce el círculo interior pardo, es decir, estos van a absorber los nutrientes y este pasto pues se va a morir. ¿Por qué? Porque disminuye el movimiento de agua en el área. Porque los hongos necesitan mucha humedad. Entonces, muere esta parte y estos hongos, sus esporas van a crecer para acá. Y entonces van a hacer un círculo más grande. Conforme los hongos crecen hacia afuera, el círculo se va a ensanchar. Por eso dice que llegan a ser de hasta 15 metros de diámetro. Los anillos van a crecer de algunos centímetros a más de 1 metro por año. Después de las lluvias o la irrigación, es decir, que se le riegue, puede aparecer un anillo de setas justo afuera de un círculo verde. El nombre de anillo de hada proviene de una leyenda de un anillo de setas, de hongos, que aparece donde las hadas bailaron en círculo la noche anterior. Pues recordemos que antes no se sabía bien cómo funcionaban los organismos, ¿no? Cómo funcionaba nuestro mundo. Ahorita, pues bueno, hasta las pruebas que tenemos ocurre por esto, pero bueno, eso se creía antes, ¿no? Así como se creía en los trolls y en los ogros, etcétera, pues esta creencia, bueno, generalmente viene muy de Europa, pero bueno, no sé si alguno de ustedes haya llegado a escuchar algo sobre esto, algo parecido, pero bueno, así es como ocurre este proceso biológico, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda, comentario hasta el momento?
Bueno, ok. Nada más rápidamente, la próxima clase vamos a ver esta parte de... creo que es este. No. Bueno, o sea, sí vamos a ver el manual de pasos, ¿no? De cultivos de hongo Z. El primero que vamos a ver es este de... ¿Dónde está? No. No. Aquí. Vamos a ver cómo se cultivan los hongos Z. Estos hongos que ustedes llegaron a trabajar, los que llegaron a estar en el curso, con hace, me parece, 2 años, algunos creo que no alcanzaron a estar, pero bueno, el cultivo de setas de Pleurotus, ¿no? Vamos a ver algunos beneficios y cómo se cultivan desde un inicio, cómo se hacen esto que conocimos como semilla. Y yo sé que algunas ya la vieron, el tema tratado como en la parte práctica. Vamos a ver un poquito más de la teoría, en dónde lo podemos hacer. Y una vez habiendo visto esto, vamos a empezar con el proyecto de cómo cultivarlos desde nuestra casa. Entonces, la próxima clase vamos a ver esto. Dentro de 2 clases les toca exponer acerca de la importancia de los hongos. Ya sea económica o ambiental, dependiendo de lo que les toque. Y entonces tienen unas 2 semanas para ir viendo también un lugar en donde ustedes vayan a poder tener sus hongos. ¿Qué características necesitan para hacer el cultivo de su hongo? Bueno, es un espacio limpio, en donde puedan también usar agua muy caliente para esterilizar. Un espacio que tampoco le pegue demasiada luz, porque pues se va a morir su hongo. Necesitan que sí esté bajo resguardo, que guarde cierta humedad. ¿Y por qué les digo limpios? Porque me parece que sí les habrán comentado, es muy fácil que se contamine. Lamentablemente, como pues se necesitan más o menos el mismo sustrato para varios tipos de hongos, como el moho, pues es difícil es fácil que se puedan enfermar, ¿no? Y que sea un espacio limpio y que pueda estar aislado también, porque lo pueden ocupar, atacar otro tipo de plagas, ¿no? Bien, ¿hasta aquí algún comentario, pregunta? Bueno, ok, jóvenes, pues muchas gracias por su presencia.